¿Qué tal el nuevo video tutorial del curso con el que empezamos la recta final del mismo? Vamos a construir una galería de imágenes, pero usando tanto Sprite como PHP y MySQL. Será el penúltimo bloque del curso que terminaremos viendo cómo usar R desde Dreamweaver. La galería Sprite que construimos en el capítulo anterior tiene algunas limitaciones importantes, especialmente dos. La primera, que el contenido de la página se genera enteramente dentro del navegador usando JavaScript y por tanto no puede ser indexado por los motores de búsqueda, y además falla también en viejos navegadores que tengan deshabilitado JavaScript. Y en segundo lugar, aunque el contenido se genera dinámicamente, las fuentes XML son estáticas. En el caso de una fotogalería, como la que creamos, puede que no sea un gran problema, pero una de las principales razones para crear sitios web dinámicos es poder utilizar la capacidad que tienen para actualizar el contenido al vuelo sin tener que volver a estar construyendo todo desde cero cada vez. Es mucho más práctico añadir o borrar los detalles desde una base de datos y generar dinámicamente el código XML. Tiene además de la ventaja de que podemos usar el contenido de la base de datos para otras propuestas, con lo que aumentamos sin duda la eficiencia de la aplicación. Vamos a modificar la galería para que pueda funcionar tanto con el Sprite XML como con PHP, con lo cual tendremos lo mejor de cada uno de esos mundos. Vemos aquí un resumen de los temas que vamos a tratar. Veremos cómo podemos exportar XML de distintos modos. Vamos a verlo desde cómo podemos hacerlo directamente con PHP MyAdmin. Vamos a verlo cómo poder hacerlo con una extensión con la que cuenta Dreamweaver, o también cómo podemos hacerlo manualmente. Veremos también cómo usar el juego de registros para generar XML, cómo recibir XML aunque no sea del mismo dominio, usando PHP como proxy. También cómo utilizar galería Sprite que siga funcionando aunque el navegador tenga deshabilitado JavaScript, no con todas las funcionalidades, pero que siga siendo útil. Y terminaremos, como decía, realzando la galería Sprite para convertirla en una galería Sprite PHP MySQL. La clave de este bloque es entender los modos en los cuales podemos generar XML dinámicamente, lo que nos lleva a la pregunta tan repetida de ¿qué es XML? ¿Por qué se escucha desde que es un nuevo modo de escribir páginas web a una alternativa que podemos usar en lugar de usar bases de datos? En alguna ocasión se puede utilizar XML en lugar de una base de datos, pero no es demasiado eficiente. No es esa la razón por la cual existe XML. XML es simplemente una plataforma neutral que nos permite presentar información de modo estructurado. Como cada elemento que se repite dentro de una estructura XML contiene siempre los mismos nodos, como ya sabemos, es muy sencillo automatizar la creación de un documento XML haciendo una consulta a la base de datos y usando un loop para insertar los datos en cada nodo. Usando la terminología de Dreamweaver es lo mismo que crear un juego de registros y usar un repetir región para mostrar los resultados. Por tanto, Dreamweaver nos permite automatizar esta creación de documentos XML, como vamos a ver. Y antes de poder mostrar cómo hacer esto, pues tenemos que empezar por insertar los datos que vamos a utilizar en la base de datos, ya que será de MySQL de donde recojamos y creemos ese documento XML. Lo primero, por tanto, es la tabla de la base de datos. En el desarrollo de esta aplicación, para salvar tiempo, no vamos a volver a ver en detalle cómo construir el sistema de manejo de contenidos para la tabla de la galería. Me refiero al sistema para poder insertar, actualizar, borrar los registros de la base de datos. Ya tenemos que ser capaces de poder llevar a cabo todas esas acciones y está explicado en los anteriores videotutoriales del curso. Así que en su lugar vamos ya al meollo del asunto y vamos a cargar un archivo SQL en la base de datos para crear la tabla. El proceso de instalación de la tabla en la base de datos, pues como siempre, tenemos aquí una base de datos
a que le llame por ejemplo galería PHP, pulsamos sobre importar y buscamos el archivo a importar, que en este caso irá junto con el vídeo tutorial. Pulsamos sobre examinar, buscamos el archivo, mi galería SQL, vamos a ponerlo como latín 1 y pulsamos sobre continuar y como vemos ya nos ha creado la tabla, mi galería, con los datos que van incluidos, que simplemente es la información que vamos a usar. Pulsamos en la pestaña examinar y aquí tenemos el contenido de la tabla con las distintas columnas creadas. Son 7 columnas que recogen la información que utilizamos en el anterior video tutorial en un archivo XML y que ahora tenemos en una tabla. Como vemos, el ancho y el alto aparecen en columnas individualizadas y hay una tabla categoría que identifica a cuál de las categorías, en este caso estamos utilizando dos, pertenece cada una de las fotos. Aquí aparecen todas en orden porque fue justo como las fui metiendo, pero no tendría por qué ser así. A una de las categorías les llamamos nick y a otra ver. Pulsamos sobre estructura para ver la estructura de la tabla. Estructura que no muestra nada nuevo. Como vemos aquí, el campo categoría utiliza el tipo de datos enum con los dos valores que indicábamos. En título varchar de 255 para que llegue de sobra y en descripción test. Pues como decíamos, ahora el meollo está en cómo convertir estos datos que tenemos en la base de datos y que, como ya vimos a lo largo del curso, podemos insertar a través de un formulario, podemos recuperar. Y ahora esta información que tenemos en la base de datos, ¿cómo la convertimos en XML? Y ya que estamos en phpMyAdmin, vamos a ver la primera de esas opciones, que es justo utilizar phpMyAdmin para convertir una tabla o tablas en un archivo XML. Las capacidades XML con que cuenta phpMyAdmin son muy básicas, pero es importante conocerlas, ya que en algunas ocasiones que necesitemos de modo rápido y sencillo generar un documento XML estático puede ser muy útil. La estructura nos va a permitir ver algo parecido a lo que tenemos aquí. El nombre de la tabla es el que se va a convertir en el elemento repetir que contiene cada uno de los registros que formen la tabla. Y el nombre de la columna es el que nos va a permitir identificar los distintos datos que vayamos a usar. Lo vemos en este ejemplo ya creado, ahora explicaremos cómo hacerlo. Pero aquí tenemos los datos, vemos cómo el nombre de la tabla, mi galería, es el que se usa como elemento repetir. Aquí lo tenemos una vez, aquí lo tenemos una segunda vez y así con cada una de las veces que se repita con el número de registros que tenga. Y posteriormente los nombres de las columnas son los que se usan para guardar los datos. Por tanto, aquí tenemos una estructura creada a partir de una base de datos con phpMyAdmin. Veamos los pasos necesarios para exportar. Como decíamos, podemos crear XML de una o de varias tablas. En este caso es de una única tabla, ya podríamos pulsar sobre la tabla y hacerlo, pero si quisiéramos usar varias, pulsamos sobre la base de datos y al pulsar ahora en exportar, aquí nos permitiría elegir, si hubiera más de una tabla, la tabla que queremos utilizar. En este caso, como vemos, es una solo, pero podríamos hacerlo con más también. Y dentro de la columna exportar, al final, vemos que tiene la opción de exportar como XML, que es el que tenemos que seleccionar. Por aquí indicamos el nombre, que en este caso tiene importancia porque recuerda que es el que le va a dar a la región repetir. Como elegimos la base de datos y no la tabla, aquí es lo que aparecería. Podemos sustituirlo, poner aquí simplemente tabla, y así ahora ya será el nombre de la tabla el que pondremos. Para hacerlo tiene que tener dos subrayados delante y dos detrás. Pues con esto pulsamos sobre continuar.
Ya lo tenemos para que nos lo guarde y nos guarda el archivo mi galería XML. Ahí lo tenemos guardado. Y aquí tenemos el archivo XML con el nombre de la tabla como la región repetir entre mi galería y mi galería con los distintos campos con los datos que incluye. Es por tanto una de las posibilidades, pero Dreamweaver nos ofrece otras posibilidades que vamos a ver a continuación. Una de ellas es la de utilizar la extensión XML Export. Cuando se planificó Dreamweaver CS3, Adobe tomó la extraña decisión de no incluir la capacidad de exportar XML desde una base de datos, aunque como estamos viendo XML juega un papel tan crucial en los conjuntos de datos Sprite. En su lugar ofrece esta extensión XML Export como uno de los bonus por registrar Dreamweaver CS3. Esta extensión XML Export fue originalmente creada por InterAKT, empresa que si has seguido el curso de Ajax ya conocerás y que fue comprada por Adobe a finales del año 2006 y los contenidos de InterAKT fueron posteriormente republicados por Adobe con el nombre de ADDT, Adobe Dreamweaver Developer Toolbox, lo que aquí estamos viendo. Si no cuentas con la extensión, bien sea por separado, como ese bonus que decíamos, o bien dentro de Developer Toolbox, no hay problema, veremos posteriormente cómo podemos hacerlo también manualmente. Da bastante más trabajo, pero puede hacerse y tiene también como ventaja que incluso tenemos más flexibilidad, aunque lo cierto es que esta herramienta XML Export es muy práctica, muy rápida de utilizar y nos da también una gran flexibilidad en cuanto a la personalización. Porque con el uso de Export Record Set como XML, vemos aquí la pantalla, en un momento cuando lo creemos explicaremos cómo abrirla y demás. Pero simplemente para ver que funciona como un juego de registros, de modo que podemos crear una fuente XML determinando de qué partes de la fuente origen queremos recuperar información. Por ejemplo, en lo que usamos en anteriores videotutoriales, las tablas de autores y citas, podemos asociar el autor correcto con cada cita usando un left join y recuperando XML con esa información. Esto, por ejemplo, sería imposible hacerlo con PHP MyAdmin, con el sistema de exportación XML que veíamos antes. Para poder usar XML Export tienes que tener instalado PHP por lo menos en la versión 4.4 y también tienes que tener la extensión PHP MB String habilitada. En teoría me imagino que ya la tendrás, si no, recuerda que desde el WAMP Server puedes habilitar y deshabilitar extensiones. En este caso nosotros lo queremos para generar una fuente XML con la información de la galería Sprite que ahora vamos a tener en una base de datos. Así que para empezar vamos a hacerlo para generar el XML con detalles de las imágenes de una de las dos galerías que estamos utilizando. Para empezar vamos a crear una nueva página PHP. Ya tenemos creado un sitio o alguno de los sitios que utilizamos en anteriores videotutoriales. Creamos una página PHP en blanco. Y vamos a empezar por guardarla. Vamos a llamarle, por ejemplo, que este dentro lo vamos a usar. Tengo ahí un ejemplo de antes. Vamos a llamarle mi galería. Y ahora vamos a crear un juego de registros. Así que entramos en el panel en modo simple del juego de registros. Vamos a llamarle, por ejemplo, obtener fotos y elegimos una conexión. Yo aquí tengo ya creada una, le llamé galería PHP, usa cualquiera, no hace falta tener privilegios. Y la única tabla que tenemos es mi galería, la que hemos creado en la base de datos, así que es la que usamos. Y ahora en el juego de registros podemos seleccionar algunos campos sí y otros no, una de las ventajas.
respecto al sistema de PHP MyAdmin que usábamos antes. Por ejemplo, vamos a seleccionar todo menos foto ID, que no lo necesitamos, y categoría, tampoco lo necesitamos, así que seleccionamos los otros: nombre, archivo, ancho, alto, título y descripción. Pero ahora queremos recuperar solo las imágenes que pertenezcan a una de las categorías. Recuerda que veíamos antes cómo usando enum teníamos dos nombres distintos en categoría para cada una de las dos galerías. Pues eso ahora lo vamos a indicar aquí en filtro. En filtro seleccionamos categoría, aquí dejamos igual, ya que es lo que queremos, y aquí valor introducido, porque va a ser justo el que esté en categoría. Y los valores que pusimos en el enum eran nick y per. Para cada una de ellas vamos a poner nick, que es uno de ellos. Antes de nada probamos que se haga bien el enlace. Aquí lo vemos, cómo nos recupera las imágenes que tenemos en la primera de las galerías, por tanto todas aquellas que tienen nick. Tenemos 8 en cada una de las galerías. Así que esto, como vemos, está correcto. Ya sin más, con esto podemos pulsar en aceptar y ya tenemos creado nuestro juego de registros. A continuación, ahora el modo en que vamos a acceder al comportamiento del servidor Export Record Set como XML, depende de cómo lo hayas instalado. Si es como el bonus que se incluye junto con el registro de CSS3, te aparecerá aquí en Developer Toolbox solo ese icono sobre el que tendrás que pulsar. Si tienes la extensión completa, entonces en este caso no aparece por defecto entre las que tenemos aquí. Se puede acceder de varios modos. Podemos hacerlo desde el panel de comportamientos del servidor. Aquí lo vemos en Developer Toolbox. Y aquí lo tenemos Export Record Set como XML. Con esto se nos abre la ventana que veíamos antes. Si quieres un modo más rápido de poder acceder a la extensión, desde el panel de control en Developer Toolbox, aquí lo vemos, podemos elegir lo que queremos que aparezcan en favoritos. Pulsamos en favoritos y aquí en Developer Toolbox marcamos Export Record Set como XML. Y de este modo ahora aquí, si pulsamos, vemos cómo tenemos la posibilidad ya de acceder a la misma ventana de configuración. Como vemos, tiene dos ventanas de configuración, una configuración básica y otra avanzada. Vamos a tener que usar los dos. En la primera tienes que elegir el juego de registros. En general va a haber uno solo, como en este caso, que por tanto es ya el que tenemos elegido. En columnas podemos elegir las columnas que queremos utilizar o podemos modificar. Esto es similar, ya lo vimos en otras cajas de diálogo, podemos cambiar la posición. En este caso, como ya elegimos antes los campos, no tenemos ahora que eliminar ninguno, pero aquí podríamos eliminarlos o podríamos añadir alguna de las columnas que no aparecen si quisiéramos también. En este caso son justo las que están. Y con eso estaríamos cambiando también el orden en el que van a aparecer los nodos en el archivo XML que vamos a crear. Podemos también darle al nodo o al atributo un nombre distinto del que tiene en el campo, seleccionándolo y cambiándolo aquí. Puede que sea en la mayor parte de los casos más útil dejar ya el que está para que después no haya confusiones, pero en alguna ocasión puede que queramos por alguna razón cambiarlo y podemos hacerlo aquí. Y ahora pulsamos en la pestaña Avanzado. Y aquí, como vemos, para empezar, tenemos la posibilidad de exportar las columnas como nodos o como atributos. Pero eso sí, solo nos permite elegir uno de los dos para todos. Por lo tanto, bien podemos exportarlas todas como nodos o todas como atributos. Por ejemplo, no podemos, de este modo, hacer que ancho y alto sean atributos. O bien tendríamos que hacer todo atributos. Solo deja elegir uno de los dos. En la parte inferior, si seleccionas cualquiera de los elementos, como vemos, da una pequeña información sobre lo que hace cada uno de ellos. El siguiente, como vemos, nos indica si queremos exportar todos los registros. Si no es así, podemos aquí indicar el número de registros que queremos exportar.
Tal como está ahora el juego de registros, son 8 que son los registros que hay en la base de datos que cumplan el filtro que indicamos. Si quisiéramos que no fueran todos, dejábamos así, serían 5, los 5 primeros según el filtro. Vamos a ponerlo para que sean todos. Las siguientes dos opciones, root node y round node, nos permiten especificar el nombre tanto del nodo raíz como del nodo que se repite. Los que aparecen por defecto son neutrales deliberadamente, uno export y otro round simplemente. Export indicando que el XML que se va a crear ha sido exportado de un juego de registros, y round representando registro, por tanto cada uno de los registros que hay en ese juego de registros. Pero cuando trabajamos con datos dinámicos es siempre mejor idea usar nombres que tengan sentidos significativos. De ese modo sabemos instantáneamente con lo que estamos trabajando. Así que vamos a cambiar los nombres. Vamos a llamarle, por ejemplo, en el root, vamos a llamarle pues galería. Y en round, pues foto. Y las dos últimas opciones nos permiten elegir el modo de codificación. Solamente hay dos modos de codificación, pero nos viene muy bien porque nos permite usar el ISO 88591, que de no ser así, con muchas posibilidades de que tuviéramos después que andar parcheando, introduciendo algún hack en el código para que nos aparecieran los caracteres propios del castellano bien. Y de nuevo, hemos tardado un poco porque hemos visto en detalle todo, pero es realmente sencillo. Hemos creado el juego de registros para recuperar unos determinados valores de la base de datos y con esto ahora los convertimos en XML. Nada más, pulsamos en aceptar. Con esto ya lo tenemos, de momento aparece todo en blanco, desde luego. Así que empezamos por guardarlo y vamos a probarlo en el navegador, pulsando por ejemplo F12. Y aquí tenemos el resultado, con el nodo raíz galería, como dijimos que se llamaba, y el nodo que se repite foto, que contiene los nodos con los distintos campos que indicamos. Para los 8 que hay en la base de datos, ya que indicamos que recuperará todos. Así que cuando se pregunta ¿qué es XML? Pues casi mejor preguntarse cómo se consigue convertir los datos en la base de datos en XML. Me imagino que cuando alguien ve esto escrito, dice, bueno, el que escribió esto mucho debió de trabajar. Pues como ves, no fue necesario demasiado trabajo, aunque ahora vamos a ver en la versión manual que sí vamos a tener que trabajar un poquito más. Tener en cuenta también que esta extensión XML Export no crea un documento XML estático, no es lo que queremos hacer. Lo que queremos es que nos provea con un feed XML vivo desde esa base de datos. Cuando creamos un conjunto de datos Spray o un fragmento XSLT, usamos la página PHP como la fuente XML, y siempre que tengamos un servidor de prueba definido para nuestro sitio Dreamweaver, lo tratará este archivo PHP como XML. Cuando salvamos la página PHP, Dreamweaver nos crea un subdirectorio llamado XML Export que se encuentra dentro del directorio includes de nuestro sitio. Si no tenemos el directorio includes, también lo crea automáticamente. Y dentro de este subdirectorio XML Export, como vemos, hay dos archivos, uno XML Export Class PHP y otro XML Export. Cuando quieras publicar el sitio, tienes que subir todos estos archivos, desde luego también, junto con los que vayamos creando. Es importante también comprobar que todo lo que contenga el directorio includes esté actualizado, por lo tanto que se pueda utilizar en el servidor al que lo vamos a subir. Para hacerlo tienes que entrar en el panel de control. De nuevo va a depender de si tienes instalado por separado o tienes la extensión completa. Si es así, aquí tienes donde pone actualizar el directorio includes, pulsando sobre él. Aquí lo vemos y como vemos para las distintas versiones, en caso de que esté, nos indica. Y aquí, que es lo que queremos mirar ahora, XML Export, es la misma versión
la del sitio y la instalada, por lo tanto nos vale. En caso de que no fuera así, la tendríamos que seleccionar y pulsar para que la actualizara. En este caso, como vemos, está correcto. Vamos a ver también cómo podemos construir XML manualmente a partir de un juego de registros. Es bastante más trabajo que como lo hemos hecho ahora con esta extensión, pero es otra opción que es luego que hay que conocer. Además, como decíamos, nos da también un mayor control sobre el formato a darle a XML. Así que si no tienes la extensión o quieres personalizar algo que con la extensión no se puede, tendremos que hacer un poco más de trabajo y desarrollar el XML para el juego de registros por nosotros mismos. Antes de hacerlo, resumimos los pasos necesarios para llevarlo a cabo. Empezaremos por crear un juego de registros como hemos hecho antes. A continuación construiremos un esqueleto de tags XML para el elemento que se repite y para los nodos hijos de ese elemento. En tercer lugar, poblaremos los nodos hijos con objetos de texto dinámicos desde el juego de registros que hemos creado. En cuarto lugar, aplicaremos un comportamiento de servidor repetir región al elemento que se repite. En quinto lugar, eliminaremos el código XHTML de la página. Seguiremos añadiendo los tags de la declaración XML y del nodo raíz. Y terminaremos añadiendo cabeceras para decirle a Dreamweaver y a los navegadores que traten la salida como XML. Vamos a hacerlo exactamente con el mismo contenido de antes, con los detalles de las imágenes de una de las galerías a la que hemos puesto como categoría Nick. Vamos allá y empezamos como antes creando una nueva página PHP que vamos para empezar también guardar ya. Y vamos a llamarle, por ejemplo, Galería Manual 2. Ahora vamos a crear un juego de registros utilizando exactamente la misma configuración que utilizamos antes. Solo recuerda que puedes copiarlo y pegarlo, con el cual ya lo tenemos. Con la configuración que nos vale exactamente la misma. Y ahora vamos a construir el esqueleto para el elemento repetir, que va a ser el elemento foto, y para sus nodos hijo. Necesitamos solo un conjunto de etiquetas, porque con la repetir región después nos generará ya el resto. Así que en código vista nos situamos entre la etiqueta de apertura y cierre del body. Aquí es donde tenemos que ponerlo. Al final tiene que quedarnos un esqueleto como el que aquí vemos, que es exactamente el mismo que nos creó antes desde la base de datos. Incluso puedes copiarlo y pegarlo, pero después quitarle los datos. Tiene que quedar el esqueleto limpio entre las etiquetas foto de apertura y cierre, como aquí lo vemos. Y en el tag de description vamos a incluir un CData porque aquí puede llevar código HTML, etiquetas HTML, y para procesarlas escribimos esto. Y ahora lo que hacemos es poner objetos de texto dinámico dentro de cada una de las etiquetas. Vamos al juego de registros que hemos creado y situado entre el nombre de archivo de apertura y cierre, lo seleccionamos aquí, insertar, y ahí tenemos ya el código y hacemos exactamente lo mismo con el resto. En ancho, elegimos ancho, insertar, con alto, con título y con descripción entre los corchetes de CData. Lo incluimos.
Una vez hecho esto, seleccionamos todo el esqueleto de foto a foto, entre los tags de apertura y cierre, y vamos a aplicarle un repetir región. Pulsamos en comportamientos del servidor y elegimos repetir región, y en la ventana que se nos abre vamos a marcar todos los registros, en este caso son 8, llegaría también, pero vamos a marcar todos los registros, y ya como vemos nos lo crea para el esqueleto, para la región, el elemento que se repite. Ahora que le hemos aplicado el repetir región, ya podemos eliminar el código XHTML. Así que seleccionamos desde el doctype del principio hasta el body incluido, hasta por tanto donde empieza el PHP, y lo borramos. Que quede así. Y lo que vamos a poner aquí ahora es el tag de XML para indicar que es un documento XML y el tag raíz del elemento raíz, que recuerda que era galería. Así que, bueno, lo ponemos ahí. Y vamos más abajo y aquí borramos el tag de body y el de HTML y ponemos el tag de cierre del elemento raíz, galería. Y ahora el último cambio que nos queda es insertar las cabeceras para decirle a Dreamweaver y a los navegadores que traten la salida como XML. Si no ponemos estas cabeceras sería tratado como si fuera texto plano. Ahora tenemos que colocarlas para que se vea mejor. Vamos a ampliar aquí, porque tienen que ir justo antes de la etiqueta de cierre de PHP, antes de donde empezamos XML. Aquí, pero tiene que ir antes, dentro por tanto del código PHP. Aquí tenemos que indicar las cabeceras. Es importante hacerlo y la falta de estas cabeceras suele ser una de las razones de los problemas que da posteriormente la presentación del código XML. Pues con esto ya tenemos creada nuestra versión de la exportación creada de modo manual de XML desde una base de datos. Tenemos una tabla en una base de datos, creamos un juego de registros para recuperar información de esa base de datos y lo que hacemos con esto es convertirlo en XML. De nuevo señalar como antes que se trata de XML dinámico, un feed que se irá actualizando al tiempo que se lleven a cabo modificaciones en la base de datos. Por tanto no creamos un XML estático. Como está, lo guardamos y lo probamos en el navegador. Aquí tenemos la salida en pantalla. Tenemos ya, por tanto, visto el sistema que vamos a utilizar para poder recuperar la información de la base de datos y convertirla en XML. Imprescindible para esta nueva versión de la galería que queremos crear. Vamos a dejar este vídeo tutorial aquí. Veremos el resto de lo que necesitamos para crear la aplicación en el próximo vídeo tutorial. Nada más por hoy. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.